Muy buenas a todos, aquí Javi. Vamos con otro vídeo hoy de tipología y esta vez, como habréis visto en el título, trata de 5 rasgos de que no eres INTP, ¿vale? Esto no significa que si no tienes estos 5 rasgos o si estos aspectos son ciertos para ti, de seguro que no vayas a ser INTP. Pero bajo mi punto de vista, si estos 5 rasgos que voy a decir son ciertos en ti, lo más probable es que seas de un tipo diferente. No es al 100%, ¿vale? Puede que tus funciones se estén combinando de manera diferente. Desde luego, en este canal lo que siempre he hecho con los tipos es intentar mostrarlo en toda su complejidad o en la mayor complejidad posible para que no sea tan simple, ¿vale? Que eres un tipo u otro. Pero bueno, vamos a apuntar a 5 aspectos que yo creo que hacen poco probable que seas INTP si estos aspectos son ciertos para ti, ¿vale? El primer aspecto es que no eres una persona curiosa, ¿vale? Si es cierto que no lo eres, ¿vale? Si es cierto que eres una persona a la que no le gusta tener cuanta más información mejor, cuantas más alternativas mejor, cuanto mayor conocimiento de las opciones mejor, ¿vale? Si ese no es tu manera de vivir y manera de ser y manera de pensar, es poco probable que seas INTP, ¿vale? Porque los INTP realmente van a tener esa intuición extrovertida que les va a facilitar el recogimiento, la recolección de cuanta más información mejor, esa información abstracta, por pura curiosidad, que después se va a quedar analizando en esa dinámica de pensamiento y sensación introvertida, observando la concreción y en todo su esplendor ese objeto que habrá sido objeto de su recolección, para analizarlo una y otra vez todo lo que puedan y entenderlo en toda su complejidad y sus piezas. Si esto no es un proceso con el que tú te ves familiarizado, es poco probable que seas INTP. Otro aspecto, ¿vale? El aspecto número 2 de que podría ser poco probable que seas INTP es si te resulta sencillo llegar a conclusiones, ¿vale? Los INTPs, como sabéis, tienen la intuición y el sentimiento extrovertido como funciones extrovertidas, ¿vale? Y el pensamiento introvertido y la sensación introvertido como funciones introvertidas. Esto quiere decir que los INTPs tienen esa intuición extrovertida en un eje que es divergente, es decir, que es pasivo, que sencillamente observa toda la información del entorno. Al contrario que un ENTP, que su intuición extrovertida está en un eje convergente, es decir, busca activamente la información del entorno, intenta ver las cosas como objetos, como situaciones a explorar, y entonces no tienen ese rol pasivo y de observación. Los INTPs sí lo tienen, entonces son más proclives a observar toda la información de su entorno y a no actuar en referencia a ello, ¿no? Por eso los INTPs muchas veces son conocidos como teóricos, porque les gusta observar esas posibilidades, todas esas posibilidades, pero luego se pueden llegar a paralizar a la hora de actuar y de ponerlas en práctica y de ponerlas en marcha, incluso muchas veces no tener una idea muy clara de cómo poner esas posibilidades en marcha. A veces es simple pereza, a veces es simple desinterés en absoluto en la aplicación práctica de esas ideas. Así que si eres una persona que tiene claras todas esas conclusiones y es capaz de dejar muchas de las opciones que hay fuera sin ningún tipo de duda o de vacilación, es poco probable que seas INTP, porque los INTPs tienen dificultades escogiendo entre las millones de opciones que ven. También es probable que no seas INTP si no te surge ningún tipo de tentación cuando ves algo incorrecto.
cuando ves a alguien hacer una precisión equivocada, un dato incorrecto, una palabra mal dicha, un argumento mal expresado o ilógico, una discrepancia o una incoherencia, una inconsistencia o contradicción que tú veas entre una afirmación y otra. Si a ti no te salta en la cabeza un alto o un clic para intentar hacer una parada en tu interlocutor y decirle, oye, ¿no querrás decir esto? O, oye, eso no es exactamente así. O, oye, este dato no es correcto, esa palabra no se dice así, etcétera. Es poco probable que sea INTP, porque los INTPs tienen ese pensamiento introvertido que además es con sensación introvertida, lo cual no ve las cosas de una manera con esas lentes borrosas que hemos dicho que muchas veces tiene el pensamiento introvertido y la intuición introvertida, sino que el INTP, las lentes de ese INTP son concretas. Entonces, esto es así sí o sí, esto es concreto, esto es así, lo veo tangiblemente en mi cabeza y este argumento, esta frase no se dice como lo has dicho. Entonces tengo la necesidad de corregirlo. Y si no lo hago es porque me freno a mí mismo, soy consciente de mi entorno, ¿vale? Con mi sentimiento extrovertido y de que esto no me va a dar una buena imagen y no me va a generar una buena prensa ante los demás. Me va a hacer parecer un pesado, un pedante, todos los adjetivos que quieras. Pero la reacción inicial de un INTP al ver un dato o una incorrección es la de corregirla. Y muchas veces aprenden de la manera más dura que esto no es aceptable en sociedad. Es también otro rasgo, ¿vale? Vamos ya con el cuarto, que es poco probable que seas INTP si desde pequeño, ¿vale? Siempre has sido la persona más popular, ¿vale? Los INTPs tienen sentimiento extrovertido como función última, ¿vale? Y eso obtiene un papel divergente, ¿vale? Como las funciones extrovertidas de los INTP son divergentes, intuición y sentimiento extrovertido. Luego de mayor, ¿vale? Como las personas se desarrollan, es posible que, además, ante la necesidad social, los INTPs puedan llegar a hacer que sus funciones extrovertidas tengan un rol más activo y por lo tanto conseguir que las personas intentar, digamos, gestionar su red de contactos y de amigos de una manera mucho más activa y proactiva y aprender realmente cuáles son los protocolos sociales que hacen que los demás caer bien a los demás al final, ¿no? Cuáles son las bromas apropiadas, cuáles son los gestos más apropiados y al final ser una persona que sea bastante respetada y admirada por los demás. Pero en un principio esto no es algo natural al INTP. Los INTPs en un principio van a ser personas que, como tienen ese sentimiento extrovertido divergente, van a tender a observar mucho más que actuar sobre el entorno social y por lo tanto van a observar cómo los demás actúan, cómo los demás se ríen, cómo los demás se relacionan entre ellos y preguntarse si es qué hay de ellos de esto, ¿no? Preguntarse constantemente qué significan las relaciones y las reacciones que los demás realizan hacia ellos. Y ¿por qué he dicho esto y esta persona me ha dejado de hablar de repente? No lo entiendo. Y empezar pues a preguntarse y a cavilar y a especular qué podría ser eso y con el tiempo empezar a ser un poco más predictivo sobre las relaciones de los demás. Pero esto no es un rasgo que les venga natural a los INTPs, ¿vale? Entonces, si desde pequeño siempre has sido una persona que haya tenido una especial facilidad para este tema, es menos probable que seas INTP. Y por último, si eres una persona perfectamente ordenada y esforzada y diligente y meticulosa, es menos probable que seas INTP. Esto no significa que los INTPs no puedan ser, por supuesto, trabajadores y esforzados y meticulosos. Lo que significa es que las funciones que van a estar a cargo de esa meticulosidad y ese esfuerzo van a ser el pensamiento y la sensación introvertida de ese INTP y por lo tanto esa meticulosidad y ese esfuerzo va a estar muy dirigido hacia
ciertas cosas, hacia las cuestiones que a ellos les importen al máximo, ¿vale? Los que más les importen. Y en el resto de aspectos probablemente ese INTP no va a ser tan ordenado, ni tan meticuloso, ni nada por el estilo. La función polar, de la que aún no he hablado en este canal, de un INTP es la sensación extrovertida, que es la que te hace ser más consciente de tu entorno, ¿vale? Y los INTPs no son, como ya sabemos, especialmente buenos en esto. Entonces, los INTPs pueden ser bastante, no quiero decir ignorantes, sino abstraídos, ¿vale? Y tienen muchas veces esa fama sobre el entorno que les rodea, ¿no? Su habitación, su entorno más inmediato, incluso sus propias apariencias en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, sí, y por supuesto el arquetipo de pereza de los INTPs ante todo lo que no sea estos aspectos que más le interesen, ¿vale? Imaginemos que le interesa la inteligencia artificial, pues es muy probable que en ese terreno el INTP sea muy esforzado y meticuloso. Pero en cuanto a su vida diaria, en cuanto al orden, en cuanto a llevar un calendario, en cuanto a tener una serie de actividades que compagina y que realiza todos los días, eso es menos probable en un INTP. Los INTPs, como alguna vez dijo Nathan de uno de los canales muy interesantes de MBTI en inglés, se llama Love Who, por si alguien quiere visitarlo, los INTPs no tienen planes, no tienen calendarios, lo que tienen son rutinas, ¿vale? Es decir, pueden llegar a ser repetitivos con esa sensación introvertida de hacer casi todos los días seguir las mismas rutinas, y al final eso puede dar un aspecto de meticulosidad y de planificación, pero nada más lejos de la realidad, simple inercia en muchos casos. Entonces, tener ese factor planificación de orden y de claridad en todo lo que tú vas a hacer, y ser capaz de esforzarte para realmente realizar todas las distintas tareas múltiples que tienes, es menos probable que seas INTP, ¿vale? Los INTPs pueden tener este factor, pero aplicados a las cosas de su interés. Van a ir a correr todos los días si correr es su objetivo, pero todo lo demás probablemente se va a quedar un poco en el tintero, ¿vale? Así que nada, espero que este vídeo, como siempre, os haya parecido interesante, y respondo a cualquier duda o pregunta que tengáis en los comentarios, y haremos más de este tipo de series, ¿vale? Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.